Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Qué bueno, Señor, que en tu casa podemos tener libertad. Qué bueno, Señor, que podemos en esta mañana estar aquí exaltando tu nombre, dando honra y gloria a tu presencia en medio nuestro. Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor en esta mañana? ¿Cuántos pueden ponerse de pie y glorificar el nombre del Señor? Hay libertad en la casa de Dios. Aleluya, aleluya, Señor. ¡Qué bueno! Que podemos venir en libertad ante tu presencia, Señor. No hay coronavirus que pueda detenernos. No hay pandemia que pueda quitar el gozo que hay en medio nuestro. Aleluya, aleluya. Hay libertad en tu casa, Señor. Y en esta mañana honramos y exaltamos tu nombre. En esta mañana damos honra y gloria a ti, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios libertador, Señor. El que nos sacaste del lodo, Señor. El que nos quitaste toda opresión, toda cautividad, Señor. Y si podemos estar aquí glorificando tu nombre, Señor, es por tu gracia, por tu amor, por tu favor para con nosotros. Padre, en este tiempo, Señor, nos queremos encomendar a ti. Queremos ponernos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, que ministre nuestros corazones. Que toda la gloria, toda la honra sea para ti en este tiempo. Padre, vamos a escuchar tu palabra y queremos pedir que tu Espíritu, Señor, abra nuestros corazones, abra nuestros oídos, de manera tal que podamos ser receptivos a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos por nuestros amigos que están aquí físicamente, pero también aquellos que están a través de las redes sociales, para que tu Espíritu allí, Señor, pueda llevar convencimiento de pecado y pueda haber reconocimiento de ti en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a ti nos encomendamos. Amén. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor, que podemos una mañana más estar ante su presencia para glorificar y bendecir su santo nombre. En la mañana de hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas bajo el tema el Espíritu Santo, nuestro guía hacia la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, nuestro guía hacia la voluntad de Dios. Todo este mes de septiembre hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Y hoy de manera puntual el Señor quiere recordarnos. Y digo recordarnos porque a lo largo del año nos ha estado ministrando en diferentes momentos acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 12. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente y la palabra del Señor dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es del misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios.
Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Aleluya. No sé cuánto pueden dar gloria a Dios porque nosotros podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y hermano, esto es un regalo muy exclusivo. Sí, muy exclusivo. Aunque está disponible para todo el mundo, no todo el mundo tiene acceso a él. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere. Y nosotros sí podemos tener ese privilegio de tener acceso a él. Tengo que confesarles que antes, cuando estaba preparando el mensaje, entré en la duda de si hacía sentido o no hablar un poco del contexto de esta carta. Y le preguntaba al Señor, ok, pero ¿por qué lo quiero poner? ¿Por qué quiero hablar de él? ¿Cuál va a ser el sentido? Pero luego que me entré en él, entendí la importancia de leerlo. Por lo cual rápidamente veamos un poco de todo el contexto que había en Corintio. Corintio era una ciudad que era la principal ciudad de Grecia. Aproximadamente tenía unos 250,000 ciudadanos, personas libres, y más de 400,000 esclavos. Como recordarán, en ese tiempo todavía existía la esclavitud, por lo que estamos hablando de alrededor de 650,000 personas que residían allí permanentemente. Corintio se encuentra en el istmo que une dos áreas. Un istmo es una estrecha porción de tierra que une a través del mar a dos porciones de tierra mayores. Por ejemplo, tenemos el istmo de Panamá, que une a Suramérica con Norteamérica, en el área de Centroamérica. Y esto hacía que Corintio, como tenía dos mares, fuera una ciudad muy estratégica para el comercio, porque todo lo que venía desde el oeste, que le queda a Italia, España, y que iba hacia Occidente, la misma Grecia, Asia Menor, la ruta más corta era pasar por Corintios. Y también para llevar mercancía hacia Egipto, que le quedaba al sur, era un punto muy estratégico. De manera que había mucha gente allí, no solo griego, sino de todas las áreas. Su cultura era principalmente griega, por esa razón estaban muy interesados en la filosofía y le daban mucho valor a lo que es la sabiduría humana. Su religión era pagana. Uno de sus templos estaba dedicado a Afrodita, la diosa del amor. Sus adoradores practicaban la prostitución religiosa. También había el templo del dios de la sanidad, Asclepio, y en medio de la ciudad estaba el templo de Apolo. Es decir, que era una ciudad muy pagana, por lo cual para establecer una iglesia de Cristo allí era un entorno muy difícil. Por ser una ciudad comercial, Corintio era un centro de inmoralidad abierta. Como es muy popular, estas ciudades que son muy concurridas tienden a ser muy corrompidas, porque al haber muchos visitantes hay de todo tipo de ofertas para suplir la demanda que puedan tener. La adoración a Afrodita promovía la prostitución en nombre de la religión, y las prostitutas sagradas servían en el templo. Oigan cómo le llamaban, prostitutas sagradas. Esta gente había allí, de cierto modo, establecido como una especie del culto a la prostitución. Corintio era ampliamente conocida por su inmoralidad, y obviamente que esta situación no era favorable para ninguna iglesia. Por lo cual, cuando Pablo escribe esta carta, tenía el propósito de direccionar algunas cosas. Pablo se encontraba en Éfeso. Él había ido en su segundo viaje a Corintios, pasó por allí y luego se fue a Éfeso. Cuando llegó a Éfeso empezó a recibir
algunas noticias. Y según el texto de 1 Corintios 5:9, podemos ver que Pablo le había escrito otras cartas previamente que por alguna razón divina no son parte hoy día de nuestra Biblia, se perdieron. Y Pablo lo que estaba haciendo allí era guiar a la iglesia a separarse del error el que había caído cuando le escribió la carta, del desorden moral que tenía, y también tenía la intención de contestar algunas preguntas puntuales que le hicieron, porque de la iglesia de Corintios enviaron un grupo de hermanos a Éfeso para que le hiciera algunas preguntas a Pablo. Esta gente tenía serios problemas. Lo primero, y creo que es lo importante, y ahí fue donde el Espíritu me ministró el porqué, la importancia del contexto. La relación con Dios era muy débil. Difícilmente recurrían al conocimiento de lo alto y le daban más importancia a su conocimiento académico de la palabra de Dios. Es decir, a lo que podían aprender en algún instituto teológico, a lo que podían aprender por medio de un mensaje de un buen predicador, que a lo que podían aprender de su relación con Dios y su vivencia de la palabra. Eran vanidosos y les costaba trabajo humillarse y depender de Dios. Por eso Pablo les escribe reprendiendo su conducta. Eran totalmente orgullosos. Yo no sé si a usted eso le suena familiar. No sé si le suena familiar. ¿Cuántas de nuestras iglesias hemos caído en alguna especie de debilidad para tener una relación con Dios? Y se nos hace difícil recurrir a Dios en busca de soluciones. Vamos primero al mundo y probando y buscando gente y buscando motivadores y buscando oradores, como lo estaban haciendo la gente de Corinto. Había muchos filósofos en medio de ellos que tenían muchas teorías, muchas filosofías de vida, y obviamente ante cualquier situación, bueno, vamos a ver lo que dice el filósofo tal, cuál es la teoría tal, en vez de ir a la palabra de Dios, donde allí estaba lo que yo necesitaba. Le costaba trabajo humillarse, depender de Dios, y muchos de nosotros a veces queremos depender de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad ante cualquier situación. Se nos hace más fácil cuando no tenemos una relación correcta con Dios, buscar las soluciones en nuestro conocimiento, antes que ir ante la presencia de Dios. Pero también había otro problema en Corintios, es que la relación entre ellos estaba totalmente dañada. Había rivalidad entre ellos, al punto que se habían separado en dos grupos. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo. Así estaban ellos peleándose entre sí. Cada quien se identificaba con el maestro que mejor le pareciera. ¿Y cuántos de nosotros en este tiempo, en algún punto de nuestra vida, no hemos estado en una situación similar? No, yo sigo a fulano. No, yo soy seguidor de fulano. Y hasta nos identificamos con ciertas personas. Entre ellos también había demandas legales. Se estaban demandando los unos con los otros por situaciones que se estaban dando. Tenían indiferencia hacia los pobres entre ellos. Y también estaban utilizando los dones de manera incorrecta. Por eso Pablo tiene que dedicarle 1 Corintios 12 completo para hablar del amor, y luego el 13 seguir hablando de los dones y recordarle que el amor era más importante que cualquier tipo de don. ¿Por qué? Porque hay una realidad. El hecho de que yo tenga un don de parte de Dios no quiere decir que yo tenga lo de Dios en mi vida. Óigalo bien, el hecho de que yo tenga un don de parte de Dios sobre mí no quiere decir que yo tenga lo de Dios en mi vida. Jesús mismo lo dijo. Y en aquel día muchos dirán: maestro, pero en tu nombre hicimos aquello. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y era lo que estaba pasando con la iglesia de Corintios. Tenían dones, Dios lo había bendecido, pero no lo estaban usando de manera correcta. No lo estaban usando para la edificación del cuerpo de Cristo. Para cualquier otra cosa menos para edificar el cuerpo de Cristo. Y en todo este contexto es que Pablo entonces escribe esta carta. Ahora bien, nos nace la pregunta en base al tema: ¿qué es un guía? Si el Espíritu Santo es nuestro guía
Y para entender cómo nos guía el Espíritu Santo es necesario comprender cuál es la función que tiene un guía. Y según la Real Academia Española, guía es, refiriéndose a persona, porque si usted va al diccionario va a encontrar sobre guía un sinnúmero de definiciones, ya sea de objeto, hasta de la línea que trazan los constructores para colocar los bloques, eso también se llama guía. Un sinnúmero de cosas, pero refiriéndose a persona como tal, dice que guía es la persona que encamina, conduce, enseña a otro el camino que debe seguir. También es la persona que enseña y dirige a otra para hacer o lograr lo que se propone. Pero que también guía es la persona autorizada para enseñar a los forasteros, es decir, a los extranjeros, las cosas notables de una ciudad, o para acompañar a los visitantes de un museo y darle información sobre los objetos expuestos. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia o la oportunidad de asistir a un museo. Yo he tenido en diferentes ciudades la oportunidad de asistir a museos y en algunos de ellos me he quedado nulo. ¿Por qué? Porque me desespero. Usted sabe que los guías tienen un proceso, toman al grupo de tiempo en tiempo, frecuentemente cada 20 minutos sale un grupo del guía y van pasando por todas las áreas y la persona que va guiando al grupo les relata una breve historia de la imagen o la escultura que usted está mirando para que usted pueda entender mejor lo que eso significa y representa. Pero una vez desesperado, llegué, entré al museo y entonces faltan 15 minutos para que el guía vuelva a salir con el otro grupo. No, yo mejor me voy yo y empiezo a caminar. Y veo todo lo que hay, pero me quedo con el conocimiento vacío, más allá de lo que puedo entender, porque obviamente cada obra de arte tiene una pequeña escritura donde uno puede leer más o menos de qué trata, en qué año se hizo, tal cosa, pero no es lo mismo cuando alguien que conoce la historia se para y te explica, no, porque esto lo sacaron de aquí, lo trajeron de allí. Y me ha pasado, en algunos sí he podido aprovechar la experiencia, pero por la desesperación preferimos nosotros seguir nuestras instrucciones y obviar lo que el guía nos quiere llevar. Y ahí nos perdemos. Hago el recorrido, pero salgo sin nada. Y a nosotros así nos pasa con el Espíritu Santo. Él es nuestro guía que quiere ayudarnos, pero nos desesperamos, no esperamos su dirección y empezamos a accionar a nuestra manera. Y obviamente eso nunca nos va a llevar hacia la voluntad de Dios. Nos va a alejar de la voluntad de Dios. Tenemos que entender que tenemos un problema conductual. Y es que no hemos creído la idea de que somos dual core, como los procesadores de computadora, o multitasking, que podemos hacer muchas cosas a la vez. Y esta pandemia que estamos viviendo ha puesto en manifiesto eso en nosotros. Las reuniones virtuales, ya sea por Zoom, Teams o cualquier herramienta, ha demostrado que no tenemos la capacidad de mantenernos enfocados atendiendo a una cosa. Hermano, cierra el micrófono. ¿Por qué? Porque se escucha por allá a alguien peleando, que mira que el poloché es rojo, que dónde me lo metiste, que no lo encuentro. Nos reímos de las redes sociales, gente que ha salido en Brasil en medio de una llamada con videocámara, otro que por ahí fue al baño y se le olvidó cerrar el micrófono, porque no tenemos la capacidad de conectarnos con una sola cosa. El ajetreo de vida que llevamos nos está haciendo querer hacer muchas cosas a la vez, estar pendiente de muchas cosas a la vez. Y así mismo en nuestra vida cristiana y espiritual, no nos enfocamos en conectarnos con el Espíritu Santo y queremos estar buscando por todos lados, tin, 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 tin. Y al final hacemos nada. Y hemos ido, de cierta manera, atrás de la filosofía del mundo. Hoy más que nunca se ha levantado una serie de oradores motivacionales que ciertamente tienen mensajes que pueden ayudar a la superación personal. Y yo le puedo dar un breve ejemplo
de que lo que ellos ofrecen, la Biblia ya lo tiene. Dice Tony Robbins, uno de los más influyentes oradores motivacionales de nuestro siglo: si quieres ser exitoso, encuentra a alguien que tiene los resultados que quieres, y entonces, si copia lo que hace, conseguirá los mismos resultados. Ahí no hay nada de malo. De hecho, la Biblia lo dice. Si usted va a 1 Corintios 11:1, verá que Pablo le dijo a los corintios: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. El día pasado yo frecuento, cuando veo cosas importantes, compartirlas en los diferentes grupos, y envié al grupo de deporte que tenemos de la iglesia un mensaje de uno de estos motivadores que hablaba sobre el tema de uno decidirse, definirse. Y alguien me decía: dame el nombre. Le busqué el nombre, pero a la vez le dije: ahí no dice nada que la Biblia en Proverbio no diga. Hermano, ¿usted quiere sabiduría? En Proverbio, vaya, encuéntrela. Todo eso que usted está viendo por ahí, uno no lo ve más atractivo, porque tenemos que entender, la Biblia fue escrita miles de años atrás, con un lenguaje no contemporáneo. Se nos hace más difícil digerirlo, porque mira lo lindo que se ve esto. Si quieres ser exitoso, encuentra a alguien que tiene los resultados que quieres, y entonces, si copia lo que hace, conseguirás los mismos resultados. Tú tienes el potencial. Identifica ese mentor que te puede ayudar a ser lo que quieres ser. Está bonito, se oye. Pero Pablo viene y le dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Sin mucho mareo, sin mucho parloteo. De manera llana y sencilla. Y cuando usted se va al capítulo que estamos explicando en cuestión, 1 Corintios capítulo 2, usted va a ver que él inicia en el versículo 1, búsquelo, yo no lo tengo, pero como leí el pasaje, lo recuerdo. Hermano, porque cuando llegué donde ustedes, y voy a ir parafraseando, yo no fui con ningún tipo de elocuencia, con ningún tipo de sabiduría, sino que fui con temor y temblor. Pablo fue a los Corintios, él le está escribiendo: cuando yo fui donde ustedes, yo fui temeroso, porque yo sé que ustedes están en medio de muchos filósofos, de muchos tipos, muchos tigres que tienen buena cotorra, que saben hablar bonito, que lo saben engatusar a ustedes, y yo no quería que ustedes me vieran a mí como uno más de ellos. Pero esos tigres lo que le dan la cotorra del mundo, que perece. Sin embargo, yo fui con la sabiduría, no humana, la sabiduría de lo alto. Y entonces ahí, a partir del 6, que viene y le dice que cuando él está en medio de creyente maduro, y era lo que él le iba a escribir ahora, pero ya ahora yo le estoy hablando a gente que yo le hablé, que entiende el evangelio y que sabe de lo que yo le estoy hablando. Ahora yo no le voy a hablar con temor, ahora yo le voy a hablar con sabiduría de verdad, de lo alto. Yo estoy hablando de la creyente maduro. Ahora voy a hablar con sabiduría, pero no esa clase de sabiduría que ustedes están acostumbrados, ni nada de elocuencia. Es lo que le está diciendo ahí. Él empieza a hablar de cómo se adquiere la verdadera sabiduría, de cómo el Espíritu se encarga de hacer ese trabajo en nosotros, de cómo el Espíritu es que nos direcciona. Y nos podemos preguntar: ¿pero por qué es el Espíritu Santo nuestro guía? Bueno, porque es la persona autorizada por Dios para mostrar su voluntad. Si usted se va al versículo 10 de 1 Corintios 2, verá que dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pero su Espíritu, oiga lo que hace el Espíritu, y por eso Él es nuestra guía. Pero su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El único que conoce todos los secretos profundos de Dios es el Espíritu Santo. De manera que si yo quiero entender y hacer la voluntad de Dios, yo tengo que relacionarme con el Espíritu Santo. Eso es como el guía del museo, que es el que se conoce la historia. Si yo quiero comprender la historia de cada elemento, yo tengo que seguir con el guía y escuchar cada narrativa que él me va a dar.
Si me separo del grupo y me voy por mi cuenta, me voy a perder la narrativa. Entonces, es el Espíritu la persona autorizada, pero ahí no dice que él está autorizado. Bueno, si usted se va a Juan 16:13, verá que Jesús le dijo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Oiga, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu es el único autorizado para mostrarnos a nosotros la voluntad de Dios. De hecho, ya Él lo hizo. Fue por medio del Espíritu que Dios reveló su palabra. Y ahí Pablo está diciendo en el verso 10 de 2 de Corintios, que fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu. ¿Cuáles cosas? Si usted se va al verso 9, verá que dice, haciendo referencia a un muy citado texto que está en Isaías, a eso se refiere las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman. Todas esas cosas que nosotros queremos entender, que no comprendemos, y que, by the way, repetimos mucho el salmo, el versículo de Isaías, de que cosas que ojo no vio ni oído Dios son las que Dios tiene preparado para que nos aman. Y estamos pensando por eso, que es que nos van a traer cosas nuevas que no hay. No, mire, Pablo está diciendo aquí que a eso era lo que se refería. ¿Y a qué era lo que se refería? A que Dios tenía un plan secreto en Cristo Jesús para salvar a la humanidad. Pero que los gobernantes de esta tierra no lo pudieron entender y por eso crucificaron a Cristo. Y ahí es donde empieza nuestro primer problema. Que estamos esperando escuchar cosas extrañas, cosas extraordinarias, cosas extravagantes. Pero ya Dios reveló su plan en la palabra, por medio de su Espíritu. Y es lo que el texto nos está diciendo aquí. A eso se refiere las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman. Ya el Espíritu reveló por medio de la palabra parte de la voluntad de Dios. Y digo parte de la voluntad de Dios porque Dios le plació no revelar toda su voluntad. Hay cosas que Él decidió permanecer. El mismo Jesús dijo: pero el día ni la hora a mí no me he dado a dar a conocer. El día y la hora de la venida de Cristo. Sabemos que Cristo viene. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos indica y nos hace tener la certeza de que Cristo viene. El problema de nosotros es que queremos saber el día y la hora que Cristo viene. Y ahí es donde empezamos a despegarnos del guía, porque el guía no nos lo va a decir. Porque el guía que está autorizado no se le ha dado la autoridad para decirnos el día y la hora. Pero nosotros preferimos lo morboso, que lo que nadie conoce, lo que no está revelado aún, los misterios extraños, y detrás de eso nos vamos y nos separamos del guía. Y por ende no podemos caminar en la voluntad de Dios. La otra razón por la que el Espíritu Santo es nuestro guía es porque Dios lo depositó en nosotros para que nos ilumine su voluntad. Dice el verso 11: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y hago una pausa ahí. Aquí lo que Pablo está diciendo, algo que nosotros experimentamos. Lo que está en mi mente en este momento, lo que yo estoy pensando, solo yo lo conozco, y Dios, que es omnisciente, omnisapiente y lo sabe todo. Pero ninguno de ustedes sabe lo que yo estoy pensando en este momento, ni va a tener la capacidad de saber lo que yo estoy pensando, porque lo dice la palabra. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Lo que Martín está pensando, yo no lo puedo saber más que
ella misma, lo que Giovanni está pensando, yo no lo puedo saber más que él mismo, ni ninguno de ustedes lo va a saber. Bueno, pues por eso Pablo dice, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Así como lo que tú piensas, solo tú lo sabes, y se da cuenta otro cuando tú lo externas, cuando a ti te place dejarlo saber, cuando tú dejas que el otro se dé cuenta de lo que tú piensas, es que otro se da cuenta. De manera tal que los pensamientos de Dios nos damos cuenta cuando Dios deja que el Espíritu nos los muestre. Cuando Dios decide que el Espíritu hable. Y bueno, y Dios decidió que el Espíritu nos revelara la palabra. Y allí está la voluntad de Dios. Allí está todo lo que necesitamos. Jesús le dijo a los discípulos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, lo que le dije al inicio, no porque no está disponible para ellos, porque no lo busca. Amigo que nos acompaña, tú no puedes recibir el Espíritu, no porque tú tienes una limitación, es porque tú no lo buscas. Él está disponible para ti también, pero tú tienes que buscarlo. Pero ustedes sí lo conocen, hablándole a los discípulos, porque ahora Él vive con ustedes y estará en ustedes. Obviamente Jesús estaba hablando de una profecía que luego se cumplió, y ahora el Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que vive en nosotros, lo que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es por eso que Pablo en el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 2 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, porque ya lo recibimos, ya lo tenemos. Esa promesa que Jesús le dio a los discípulos se materializó, y ahora el Espíritu mora en todos aquellos que han profesado a Cristo como su Señor y Salvador. No el espíritu del mundo, hermano, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. De modo que no hay complejidad para entender la voluntad de Dios. Fran, la voluntad de Dios es que tú te cases. No hay que preguntar mucho eso. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne. Usted no tiene que pasarse ahora 2 años orando, Señor, ¿tú quieres que yo me case? Señor, yo quiero que tú me cases. Señor, ¿tú quieres que yo me case? No. Obviamente tiene que planificarse y saber el tiempo. Pero Fran no puede ponerse ahora que se comprometió a estar orando de que a veces, Señor, ¿y tú estás seguro que esa es la mujer que tú quieres para mí? Señor, ¿y tú estás seguro que esto? ¿Cómo hay gente que también quiere trivializar la voluntad de Dios? Señor, esta es la camisa que tú quieres que yo me ponga. Señor, y son esos zapatos de ese color que tú quieres. Hay una prédica muy famosa por ahí del pastor Ezequiel Molina donde habla de eso. Y es una realidad porque también queremos trivializar el tema de la voluntad de Dios. Y sí, es importante tener una relación con Dios. Y si usted tiene ese nivel de relación con Dios, yo se lo respeto, se lo saludo. La Biblia no contradice eso. Pero también queremos pasarnos de las rayas y queriendo ahí y no accionamos. Cuando ya la voluntad de Dios está revelada. Jesús dice que ayudemos a los pobres. Y viene un pobre a pedirnos, Señor, ¿y es tu voluntad que yo le dé a este pobre? Por Dios, hermano. Por Dios. La Biblia de manera expresa nos lo dice. Y ahí es donde radica nuestro problema, porque queremos ese misterio. Queremos ese misterio. Para nosotros es más interesante escuchar una voz. Wander, por favor, dale 500 pesos al mendigo que se para todos los días frente a la iglesia. El Señor ya me dijo en su palabra que lo haga. Si yo tengo los recursos, yo se lo puedo dar sin preguntarle, porque ya Él me lo dijo que lo haga. Y ahí es donde está el problema. Que no queremos la voluntad revelada. Queremos la voluntad oculta, la voluntad secreta, que a Dios no le ha dado el placer de revelarla. Y por eso no seguimos al guía, no seguimos al Espíritu Santo.
Ahora bien, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo nos guía primero porque Él ilumina la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que entender que el Espíritu es el autor de la palabra. Él la reveló, Él inspiró a los escritores. Y hago mucho énfasis en esto siempre, de que Él inspiró, porque hay gente que dice, no, porque hay cosas no inspiradas en la Biblia. Mire, todo lo que está allí escrito en la Biblia fue inspirado por Dios, el Espíritu Santo. La Biblia es infalible. Y quien no puede entender eso y asumir eso, no va a comprender nunca la voluntad de Dios. Porque usted está desechando parte de la voluntad de Dios al momento que dice que hay cosas allí que no son inspiradas. Eso no tiene discusión. Y como el Espíritu las reveló, como el Espíritu inspiró a los hombres para que escribieran, Él nos la ilumina a nosotros. Dice Primera de Pedro 2:2, que como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Crecemos a través de la palabra. ¿Cómo? A medida que nos acercamos a ella, la leemos, el Espíritu nos ilumina, entonces nosotros tenemos mayor entendimiento. Yo me sorprendí ayer que veía un video de un corto de una conferencia que se hizo, creo que fue el año pasado, en la iglesia Grace Community Church, donde había un foro, un panel, preguntaron y hacía la pregunta de que si era apropiado que un pastor, si comete adulterio, pudiera seguir en el pastorado o no. No vamos a entrar en ese debate ahora, pero para rescatar la anécdota que quiero decir, la primera persona que habló no solo se limitó al texto base que se hace en Segunda de Timoteo, de que los ancianos sean irreprensibles, que no tengan nada de qué reprocharle, marido de una sola mujer, sino que se fue a Proverbios 6, donde habla que el que comete adulterio cargará su afrenta por toda su vida. Y a mí me sorprendió que el pastor Paul Washer, un pastor muy conocedor de la palabra, decía, wow, yo había leído tanto Proverbios 6, pero hasta ahora yo no le había dado ese abordaje a ese texto. Y yo me quedé maravillado, como un hombre que tiene tanto dominio de la palabra, todavía sigue siendo instruido por la palabra, porque de eso se trata, hermano. No hay nadie que tenga la capacidad de entender toda la palabra. Y usted puede leer un pasaje hoy y no entender nada, y mañana lo lee y el Espíritu ahí le va a mostrar algo que usted puede aplicar a su vida. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, iluminar la palabra en nosotros para que podamos tener entendimiento, la podamos digerir y entonces caminar en ella. Nos alimentamos de la palabra y a medida que lo hacemos, crecemos también. El Espíritu es el autor de la palabra, como lo dice Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Y allá como le escribió las Escrituras y mora en nosotros, Él tiene toda la autoridad para enseñárnosla, para que nosotros la podamos comprender. Lo otro que hace el Espíritu Santo para poder guiarnos es que nos lleva a la intimidad con Dios. Lo he repetido ya más de 5 veces este año y lo voy a seguir repitiendo. Conocimiento de la palabra sin presencia del Espíritu lo único que hace es producir pecado. Por lo cual el Espíritu no solo se limita a enseñarnos, a iluminarnos la palabra, sino que también nos conecta ¿con quién? Con el que dio la palabra, para que podamos tener una relación con Él y caminar en pos de esa palabra. Y bueno, es un componente esencial en nuestro conocimiento espiritual. Necesitamos tiempo con Dios. Y entonces el trabajo del Espíritu Santo es atraernos hacia Dios. Por eso dice Romanos 8, que Él nos lleva a llorar, a clamar, Abra, Padre. Él nos hace gemir, Él nos hace necesitar a Dios en nosotros, en nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a la convicción de que somos hijos de Dios.
Y así es como Él nos guía a la voluntad de Dios. Nos muestra la palabra, pero también nos conecta con el que da la palabra, para que podamos vivirla. No es mero conocimiento. Le estaba pasando a la iglesia de Corintios. Cuando veíamos el contexto, leímos que ellos le daban más prioridad al conocimiento, óigase, académico de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hoy no le da más importancia? Bueno, que yo sí entiendo teología, que yo sí sé homilética, que yo sí sé hermenéutica. No, porque yo voy a hacer el doctorado tal, voy a hacer la maestría tal, que me voy a ir a tal instituto a inscribirme allí, porque ahí yo me voy a comer la Biblia. Hermano, mire, para caminar en la verdad, para caminar en la voluntad de Dios, lo único que usted necesita es la disposición de que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ya todo lo otro es un extra, es un plus, es añadidura. Y yo le puedo decir por testimonio propio, yo no he ido todavía al primer instituto de teología. Y mucha gente suele decir que uno es teólogo, que no, yo no soy teólogo. Simplemente el Señor por su gracia le ha placido que pueda tener un entendimiento, ni quiero decir mayor, mejor de su palabra. Pero en muchas ocasiones me he sentido mal porque entenderla no es solamente la razón, es vivirla. Ahí es que está el quid del asunto, en vivirla. Anoche le testificaba a mi esposa que leíamos en Proverbios 13, donde hablaba del sensato, que el sensato no es alguien que se aira fácilmente. El viernes yo venía de Santo Domingo y en el peaje yo tengo pases rápidos. Se metió un camión por la línea de pases rápidos, aparentemente no tenía saldo porque no le levantó la barra, había una guagua, luego había otro camión y más atrás estaba yo. El guardia le pidió a todo el que estaba en la fila, den reversa. Y el camión puso reversa, no me visualizaba bien, ¡bum! Me le dio un besito al carro. Yo lo que le dije a mi esposa anoche, me falta sensatez, no soy sensato. Porque cuando me confrontó la palabra, que lo vi, me falta ser sensato. Y se lo digo transparentemente, hermano. ¿Por qué? Porque el que se para aquí no está exento de estas cosas. A veces la gente cree que el que viene aquí y habla la palabra es como que está levitando por encima de todo. No. Y le pasa a nuestros pastores, le pasa a cada uno de nuestros líderes. ¿A dónde radica el asunto? En nosotros tener la capacidad de reconocer eso y estar en la disposición de que el Espíritu obre en nosotros eso. De eso se trata. No es que yo me sepa que el sensato no se aira fácilmente, es que yo no me aire fácilmente cuando me vengan las situaciones. Y mientras orábamos anoche le decía al Señor, yo sé que ahora tú vas a provocar muchas situaciones para que yo tenga que practicar mi sensatez. Sí, porque así es como usted aprende a hacer las cosas. Porque si ahora no pasan situaciones para que yo tenga que controlarme, ¿cómo yo me doy cuenta si soy sensato o no? Y eso es lo que pasa. Lo otro que hace el Espíritu Santo es que nos fortalece internamente. Nosotros tenemos que comprender que para dejarnos guiar hay que tener la determinación, tener la firmeza, la constancia de seguir las instrucciones que nos dé el Espíritu. Aquí, ve allí, sigue aquí. Para eso se necesita determinación. Bueno, el Espíritu Santo también nos fortalece. En Efesios 3, Pablo oró por esto. Oro para que ustedes puedan ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. En Efesios 3:16 también habla de que la única forma que vamos a hacer la voluntad de Dios, la única forma que vamos a experimentar el amor de Dios, la única forma en que vamos a ver más allá de lo que podemos pedir y pensar, la única forma en que vamos a glorificar a Cristo en la iglesia es cuando nuestro poder venga del Espíritu Santo, cuando nuestra fuerza motora, cuando lo que nos mueve lo produzca el Espíritu Santo en nosotros. Mientras yo me determine yo en mi humanidad,
No, Señor, yo voy a sacar toda la noche a las 9:30 a orar. ¿Usted sabe lo que va a pasar? El día que yo llegue cansado, a las 9:30, rendido. Pero si es el Espíritu Santo el que produce esa fuerza motora, no hay cansancio que pueda detener el poder del Espíritu Santo. Y entonces voy a ser constante. Finalmente, el Espíritu Santo nos lleva a la voluntad de Dios. Él quiere llevarnos a la voluntad de Dios, y esto quiere decir en dos maneras. En primero, significa que nos lleva a la voluntad de Dios cuando nos guía a que obedezcamos lo que ya está revelado en las Escrituras, lo que hemos venido hablando. Yo sabía que tenía que casarme. Mi esposa sabía que teníamos que casarnos. Tomamos la determinación y oramos. Pero ni ella ni yo le vamos a decir que escuchamos una voz que nos dijo, cásense ahora, cásense tal día. No. Empezamos, ¿usted sabe qué? Vamos a comprar los trates. Y compramos unos trates y luego ya he dado ese testimonio, el Señor nos bendijo y bueno, nos casamos. Confirmamos que era la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se confirma y se comprueba haciéndola, moviéndose. Dice la pastora Silvia, últimamente, marchen, marchen, marchen. Es accionando, es moviéndose. No es quedándonos ahí en la pasividad. Ya está revelada la voluntad, entonces ahora nos toca hacerlo. Y el Espíritu Santo eso es lo primero que hace. Pero lo segundo que hace, el que nos guía, nos incita, nos impulsa, nos obliga, nos convence de obedecer lo que sabemos de la Escritura, pero Él también va más allá y nos guía a través de las circunstancias de la vida, en áreas que no están reveladas en las Escrituras. El Señor nos manda a orar por los enfermos, ¿verdad? Por enfermos hay en diversas partes. Bueno, el Espíritu ahí entra a su trabajo. Cuando viene y mueve a la hermana Martina, a la hermana Bienva, que se vayan al MUS a orar por los enfermos allá. Tenemos que predicar la palabra. Eso está revelado. Pero la palabra no nos dice de manera puntual, no, ve a la calle Independencia, párate en uno de esos locales comerciales que está ahí y entra. Ahí hay un joven que necesita una palabra de parte de Dios para que su vida sea restaurada. No lo dice de manera puntual la palabra, el Espíritu Santo sí lo hace. Y agarra al hermano Solano que está en su negocio, se siente inquieto, conoce a alguien que trabaja ahí y no está tranquilo hasta que va y le da la palabra que le tiene que dar a ese hermano que trabaja ahí. Y esa es la guía del Espíritu Santo. Ah, pero entramos en temor, ¿seré yo? Acá yo me estoy volviendo loco. Cuando el Espíritu nos guía, mira, ese hermano que está ahí, está pasando necesidad, dale 2,000 pesos. Esta carne mía está como rara en estos días. Esta conciencia mía me está hablando cosas raras, Martina. ¿Cómo que 2,000 pesos? En tiempo de pandemia, que uno tiene que guardar los chelitos. Pero ¿cómo que 2,000 pesos? No. Y no obedecemos la dirección del Espíritu. Y obviamente, Él se apaga. Él se apaga. Porque en la medida que usted deja de obedecer, le dice, bueno, pues yo no voy a estar hablando con alguien que no le hace caso. Usted cuando está hablando con una persona que se da cuenta que esa persona no le está poniendo asunto, no le está poniendo interés, ¿qué usted hace? Usted para esa conversación. Usted no es loco para seguir hablando con alguien que no le está prestando atención. El Espíritu Santo hace lo mismo. Por eso la Biblia nos dice, no contristéis al Espíritu. Por eso la Biblia nos dice, y no apaguéis el fuego del Espíritu. Y así es como lo apagamos. Cuando Él nos direcciona, cuando Él nos habla, cuando Él nos guía, cuando Él nos dirige y nosotros no le hacemos caso. Saque pie de ahí.
Eso es lo que hace el Espíritu, saca pie de ahí. Y entonces estamos después vueltos locos, que no entendemos la voluntad de Dios, que queremos caminar en su voluntad, que no sabemos, no comprendemos. De manera tal, hermano, que si queremos caminar en la voluntad de Dios, de manera tal, amigo, que nos escuchen esta mañana, que si quieres vivir bajo la voluntad de Dios, debes rendirte totalmente a la dirección del Espíritu. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas nos dan palabra de verdad. Ellas nos muestran tu voluntad, Señor. Qué bueno, Señor, que a ti te plació dejarnos tu voluntad revelada de manera expresa para las cosas que necesitamos en nuestra vida. Lo que tú nos has revelado, Señor, es porque no lo necesitamos. Tú nos has dado todas las cosas necesarias para que podamos caminar y vivir conforme a tus mandamientos. Tú nos has revelado en tu palabra todo lo que necesitamos para que podamos llevar una vida plena y placentera en esta tierra. Si nosotros, Señor, no estamos haciendo uso de eso, es porque no queremos, Señor. No es porque no podamos, es porque no queremos, Señor. Por eso queremos pedir en esta hora para que sea tu Espíritu, Señor, el que nos inste, nos mueva, Señor, a tener la determinación, a tener la firmeza, Señor, de hacer un compromiso contigo, de vivir lo que ya tú nos has revelado, Señor, a no querer estar buscando lo oculto, Señor, sino a vivir, a entender primero lo que tú nos has dado, porque ¿cómo no vas a dar lo oculto si ni siquiera tenemos la capacidad, Señor, de vivir, de dominar, de entender, de manejar lo que tú has revelado? Mucho menos vamos a poder hacerlo con lo oculto. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a entender tu palabra, a permitir que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Así, Señor, como en los museos hay guías, o en los tours hay personas que van indicando: a este lado queda tal cosa y aquí a su izquierda pueden ver tal cosa. Así mismo el Espíritu Santo nos va mostrando tu voluntad. Ayúdanos a conectarnos con tu Espíritu Santo de manera que podamos entender tu voluntad. Quita de nosotros, Señor, el deseo de querer en nuestra fuerza, en nuestra propia cuenta, querer entender tu voluntad. No lo vamos a lograr nunca, Señor. Te presentamos los amigos que están en medio nuestro, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo tú les ayudes a entender, Señor, que separados de ti no hay nada que puedan hacer. Que por más que ellos quieran decir que no fuman, que no beben, que no le hacen daño a nadie, no te están agradando, Señor, porque no hay forma de agradarte separado de ti, Señor. Y no hay forma de tener una relación contigo, Señor, si no es rindiéndonos a los pies de Cristo, si no es doblegando nuestro deseo, nuestra voluntad a Cristo, Señor. Es nuestro clamor en este tiempo, Padre Santo. Bendice tu palabra para que ella produzca el fruto en nosotros que necesitamos, de manera tal que podamos caminar y vivir bajo tu voluntad. Decía la hermana Loida la semana pasada que lo único que puede hacer detener la voluntad de Dios para nosotros es un corazón que la rechace, Señor. Guarda nuestros corazones, Padre, de rechazar tu voluntad para nosotros. No hay mejor plan para nuestra vida que el que ya tú diseñaste, Señor. Y en ese plan es que debemos vivir. Y a ese plan es que tu Espíritu quiere guiarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti. Bendice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá en medio nuestro algún amigo que
que reconocen esta mañana que tienen la necesidad de caminar, de vivir bajo la dirección del Espíritu. Habrá alguien que se levanta y le dice al Señor: Señor, yo te acepto. Yo te reconozco a ti como mi Señor y Salvador. Yo quiero caminar en tu verdad. He estado tratando en mi propia fuerza de vivir tu verdad y no puedo. Habrá alguien que levanta sus manos, algún amigo que se anima. Señor te ha permitido estar esta mañana en este lugar. Aleluya. Para que puedas encontrarte con Él. No desperdicies la oportunidad en esta mañana. Pudieras estar preguntándote: pero ¿por qué me está pasando tal situación? ¿Por qué me está pasando tal cosa? Y déjame decirte que el Señor tiene cuidado de lo que Él ama. Él se encarga de producir y permitir situaciones en nuestras vidas para que podamos ser tocados, podamos ser confrontados por su Espíritu Santo. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por esta pandemia? Y sonará extraño porque en medio de un tiempo donde ha muerto mucha gente, donde muchas vidas se han perdido, también hay gente que su vida no está peor hoy porque por la bendita pandemia que el Señor permitió. Mucha gente que estaba en un lugar que si seguía allí, su vida se iba a ir al fracaso. Y fue la pandemia la que produjo que tuviera que moverse de donde estaba. Y eso provocó que Dios le librara de un mal que iba a venir a su vida. Así el Señor quiere hacer contigo, amigo, en esta mañana. A ti, amigo, que nos escucha, nos ve a través de las redes. El Señor quiere hablar con tu vida. El Señor te está llamándote. El Señor quiere que tú te acerques a Él y tengas una relación correcta con Él. No desperdicies la oportunidad. Esta es la mañana de salvación. Esta es la mañana de tú decidirte. Si quieres algo diferente en tu vida, y lo hemos escuchado popularmente, no vas a obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Y te puedo decir en esta mañana que no vas a obtener resultados distintos viviendo una vida separada de Dios. Si quieres que las cosas en tu alrededor cambien, debes empezar cambiando tú. Y ese cambio viene entregándole tu vida a Cristo.